Listo. No, yo soy Michael Astorquiza Sánchez, un caleño en Bogotá. Estudio arte dramático, maestría en arte dramático en la Universidad Distrital, en la Facultad de Artes ASAP. Voy ya al 9º semestre. Hago teatro como desde los 9 años y me dedico a esto, a hacer teatro. Sí, yo vengo de un teatro que es el Teatro Experimental de Cali, el TEC, que es un teatro profesional, el más antiguo de Colombia, y ahí se trabaja bajo el método de creación colectiva de Enrique Buenaventura. Con el colectivo decidimos aprender acerca de este método y quisimos crear una creación colectiva partiendo desde cero. Y partimos desde cero propusiendo desde la dirección un tema. Y el tema que propuse, que hace rato me venía indagando, era acerca de la soledad. Y ese tema nace precisamente como de la pandemia, de eso que nos encerró y que todos nos sentíamos como tan solos, pero a la vez como con tanta compañía de que no podíamos salir de las casas siempre viendo a los mismos, y también eso nos hacía sentir también solos. Y ahí propuse el tema y todos los compañeros como que también se sintieron identificados con esto de que alguna vez nos hemos sentido solos. Y hablamos una vez de cuándo fue la primera vez que nos sentimos solos. Y muchos hablamos de historias de infancia, otros de adolescencia, y dijimos desde esas primeras veces en que la soledad estuvo ahí. Y una vez propuesto el tema, nos pusimos a dividir que parte de la creación colectiva que propone es la investigación. Entonces, una compañera se fue a estudiar la soledad en los animales, otro la soledad en la psicología, otro la soledad en la matemática, la soledad en la física, y nos fuimos por varias ramas a estudiar. Y luego cuando nos encontrábamos en nuestros ensayos era exponer lo que habíamos estudiado, ¿sí? Entonces, no, que los animales sienten esta soledad, que en la psicología hay varios tipos de soledades. Y hubo un compañero, Santiago Amaya, que dijo, me estoy leyendo un libro sobre física, que es la teoría del Big Bang y los agujeros negros, y dijo, y hay un concepto que es el concepto de vacío, que se plantea en el universo, y creo que en lo humano también hemos dicho que hemos sentido vacío. Entonces pusimos eso en la balanza, en la similitud entre vacío, soledad, humanidad, universo, y nos fuimos por esa línea. Estudiamos el libro por capítulos, lo expusimos por la psicología también. Por ejemplo, en la obra, cada escena, cada cuadro tiene un tipo de soledad distinta. Soledad por apego, soledad existencial, soledad crónica. Hay tanta compañía que me siento solo, como hay varios cuadros de compañía, de soledad, que quisimos enmarcar. Y ahí fuimos en la creación. Parte de la creación colectiva es hacer improvisaciones de poemas, de improvisaciones por analogía, que es lo que se nos ocurría. Y hay un comité, que es el comité de dramaturgia, que éramos Juan Pablo, Catherine y yo, que nos encargábamos de recolectar todo lo que escribían los compañeros, de lo que veíamos y de comenzar a crear las escenas. Y ahí empezó esta creación de lo macro a lo micro, ¿sí? De lo más grande a lo más pequeño y de la soledad. ¿Sí? La primera vez que me sentí solo, creo que yo ya le había contado el merequetén. Gaby se acuerda, Gaby. La primera vez que hablamos de la soledad, de cuando nos sentimos solos. Sí, ¿cuándo? Creo que hubo dos momentos de soledad importantes, que creo que el primero fue en la infancia, ¿sí? Un momento en que yo tenía que llegar a la casa del colegio, estaba como en quinto de primaria, tenía que, en quinto, ¿no? ¿Cuánto tiene? 11, 12. Llegué a la casa y no había nadie, pero no me habían dicho que se iban. Y yo me acuerdo que sentí el espacio muy grande, muy enorme. Mi familia es grande, somos 4 hermanos, yo soy el tercero. Y no había nadie. Y sentía el espacio muy grande, lo sentía vacío y no me hallaba. Comencé a sentir ese tic-tac que hay en la obra, el tic-tac de Colombia, y yo, ok,
¿qué hago? ¿Dónde están todos? Respirar y sentí que pasó mucho tiempo, pero a los 10 minutos llegó mi mamá. Pero yo sentí que fue una espera eterna. Y el otro momento de soledad fue ya grande, la primera vez que llegué a Bogotá, que fue en el 2022, que me vine a estudiar teatro, primera vez que salí de la casa, primera vez que viví solo, primera vez en una ciudad desconocida. No tenía conocidos, amigos, eran conocidos, compañeros, y me sentía muy solo, y ahí creo que experimenté otra soledad que aparece en la obra, que es la soledad crónica, que me sentía que no quería salir de la habitación. Entonces no tenía ganas ni de ir a los ensayos, ni de ir a la universidad, no tenía ganas de nada. Y me sentía solo, pero yo sabía que no estaba solo, pero era una sensación de vacío. Y creo que fue ese segundo momento. Sí, yo creo que lo primero fue comunicarlo, ¿sí? El hecho de hablar con mi madre de la distancia con mi padre y decirles me siento solo. Creo que fue el primer paso que me demoré unos 20 días, casi un mes, porque uno siempre lo llamaban cada 2, 3 días, ¿cómo va? Y uno, no, estoy súper bien, pero no. Y creo que ese primer paso, que fue el más difícil, que fue decirles, me siento solo. Y creo que ese primer paso fue lo más increíble, porque de ahí para allá me dijeron, no estás solo, estamos contigo. Y creo que eso me hizo sentir acompañado. Y cuando escuché esas palabras de parte de ellos, comencé a ver que los compañeros también estaban conmigo. Y creo que comencé a crear vínculos. Y creo que eso me fue permitiendo ver una globalidad en la cual no estoy solo, ¿sí? O si estoy solo, esa voluntad. Creo que el hecho de dar ese primer paso de comunicarlo fue lo más esencial. Sí. Sí. Creo que es una soledad de foráneo, de sentirse sin identidad, de sentirse en una búsqueda de ser otra persona, porque en otra ciudad tienes unas características y una personalidad y una identidad. Y cuando viajé me sentí como sin identidad, como falta de personalidad, como que no, sí, no sentía quién, no sabía quién era, ¿sí? Y cuando lo comuniqué, cuando comencé a ver, comencé a experimentar y a fortalecer ese de quién soy. Entonces siento que es una soledad sí, de traslado, como de foráneo. 3 años. Mm. Sí. Un ejercicio que hicimos del teatro del oprimido, que es que salimos a analizar la calle. Entonces nos fuimos a ¿cómo es? La Plaza de la Mariposa, ¿cómo se llama esa estación? En San Victorino, por ahí cerca que la universidad, y nos fuimos cada uno se hizo en un espacio distinto, como si no nos conociéramos, y comenzamos a analizar personalidades del común en este parque. Y comenzamos a ver que había mucha gente sola, ¿sí? Entonces comenzamos a ver al habitante de calle en su ensimismamiento y también en esta soledad por exclusión, que se ve excluido, la gente lo ignora. Y parte de ese ignorar, siento que es parte de esa soledad de ellos. Comenzamos a analizar esto y también a analizar algo que esta ciudad es tremenda con el afán, ¿sí? Entonces comenzamos a analizar gente que no mira a la otra persona,
Gente que va derecho, camina, va a la tienda, pregunta y es como si estuviera sola en el espacio, ¿sí? Como si tuviera una burbuja sola en la cual, como si la gente de alrededor no existiera. Y creo que eso, no sé si es porque es la capital y es frío, pero yo vengo de una ciudad como Cali en la cual uno se siente más visto, ¿sí? No sé si es porque es tierra caliente o no sé, pero uno siente que le puede preguntar a cualquier persona o algo y te va a acompañar, ¿sí? Aquí en Bogotá yo no siento eso, ¿sí? En Cali uno pregunta una dirección y hay gente que hasta te acompaña. Aquí la gente le da miedo que uno le pregunte, o a uno le da miedo preguntar, o por no incomodar, porque van de afán, porque están en esa burbuja de, sí, como de no ver al otro, no tenerlo presente, ¿sí? Y pasa mucho en el Transmilenio, en pasando la cebra, como, sí, como si fueran de frente y no existiera nadie más. Sí, como eso. ¿Mm? Sí, yo creo que parte de eso también es como esta cultura del individualismo. También creo que es parte también de las nuevas tecnologías. El hecho de creer y de querer depender todo de uno mismo, ¿sí? De uno ser una persona totalmente autosuficiente. Y creo que esa cultura de la competencia, de todo, es lo que nos hace como ensimismarnos en esa competitividad de no querer pedir ayuda, de no querer comunicarlo, ¿sí? De querer encerrarse uno mismo, ¿sí? Y creo que eso está pasando y es peligroso. Digamos, nosotros en esta hora usamos algo que es la realidad virtual que nos preocupa, ¿sí? Porque es algo que pone a las personas frías y es una frialdad que al menos nosotros que somos actores, teatreros, tratamos de huirle, porque parte de nuestro trabajo es borrar esa barrera de la frialdad, borrar esa cuarta pared y comunicarle al público, ¿sí? Abrazarlos, saber que estamos vivos, ¿sí? Y creo que parte de eso es como también ese amor a la vida. Pero sí creo que estamos en ese cajón de no querer pedir ayuda, de tener todo tan a la mano, que creo que la virtualidad da eso, de tener todo a la mano que nos ensimismamos y no nos comunicamos con el otro. Sí, sí. ¿Compartir el sentimiento negativo? ¿Cómo es? Ah, combatir. Yo compartir, ¿no? Sí, sí, claro, no. Yo siento que el arte es una herramienta, el teatro es una herramienta importantísima. Y por eso creo que no se ha podido borrar, ¿sí? Creo que el ser humano hace arte, hace teatro desde hace millones de años y aunque no ha sido una fuerza poderosa, siempre está ahí, ¿sí? Como una bacteria, como que somos una mancha, somos un germen que no deja morir eso. Y yo sí creo que el teatro, como decía Santiago García, un gran director de Bogotá, y es que el teatro pues no puede cambiar el mundo, o sea, es una realidad. El teatro no puede cambiar el mundo, o sea, no va a curar enfermedades, no, no lo va a curar. Pero si el teatro, con el público que viene a ver la obra, yo puedo cambiar el mundo de esa persona, su mundo individual, puedo cambiarlo.
creo que ya es un gran paso a seguir. Si yo con el teatro puedo cambiar el mundo de las personas, es una manera de avanzar. Y creo que el teatro abraza eso. Sí, sí, claro, lo autorizo.